De pequeño soñaba con viajar a la luna y hoy en día ese sueño sigue intacto. Estudió ingeniería en sistemas y luego ciencias astronómicas y geofísicas. Como si eso fuera poco, hizo un doctorado en Alemania. Es astrónomo, divulgador científico, docente, emprendedor y encima tiene tiempo para ser papá. Sus hijos se llaman Sol, Luna y Enterprise. No, mentira. Diego Bagú. Que sería muy falopa que se llame Enterprise y listo, ¿no? Mi perra se llama. Escuchá que temazo. Era el tema que puse. Así te recibimos. Mi perra se llama Luna. ¿Luna? No escucho de verdad. ¿Está muy fuerte? No escucho. ¿No se escucha nada? Qué temazo mientras solucionamos esta situación. El otro día escuchamos una versión de Aspera con este tema, ¿no? Sí, ¿Lloviendo hermosa, estrellas? Hermosa. Tengo tanta Debe haber algún sed contactito de medio... ti, que Nada. me cuesta respirar. Tanta sed de ti. Era esta misma Podemos, la de Sí, Aspera. la de Aspera, boludo. Era esta misma. Está lloviendo Claro. estrellas. Es una banda que hace versiones de canciones clásicas más Claro. románticas y las pasa al heavy metal. Son muy Recontra hermosos. poderosas. Y aparte están medio luqueados como... Tremendo. Son como los Slipknot de Argentina. Tienen Claro. máscaras. Sí, un poquito menos presupuesto, pero sí, le pone muchísima onda. Y el otro día vimos un cover de esto. Pasa que Cristian Castro es recontra metalero. Recontra metalero. Pero recontra. Anduvo Tiene una banda presentando. de metal. Sí, anduvo presentando su último disco, Ah, o ¿en su serio? primer disco, con una gira por acá, por Argentina, Mirá. con su banda de heavy metal, de power metal, digamos. No sé en qué momento igual se habrá hecho como el crossover del super popero al metal. Me parece que tenía esto tiene un tatuaje de Tool en la espalda, hace de muy joven, ¿eh? Sí, es fanático de Tool. Tremendo. Bueno, acá ya acabamos de resolver este problemita. ¿Viste Bien. cómo, perdón, ya se quedó alevoso? El nivel con el que hemos transitado este Disperfecto Sí. fue increíble. Parece que no pasó nada. Sí, como si no hubiese pasado Nadie nada. se enteró. Sí. Estamos con Diego Bagú con nosotros. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. Gracias Eh, por la invitación. Un gusto. Y por la tenerte. presentación. Sí. Lo dimos todo, aunque al final hicimos un chistecito, pero tenés hijos de verdad. Hijos, Jesús y Margarita. Jesús y Margarita. Y mi perra que se llama Luna. Ah, ¿en serio? Ah, Sí, 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 sí. podía pasar. Sí. Podía pasar. Podía pasar, Pero, sí, claro. ¿sabes qué? No influí absolutamente en nada en ese nombre. Fue algo insólito. Ah, Lo- mirá. Lo eligió mi hija. ¿En serio? Sí, tal cual, Mirá. Margarita, de 15 años. O sea que tu hija también absorbió un poco No lo sé. algo de eso. No lo sé. Quizás Va más por inconscientemente. el lado de... Como la madre, más por el lado artístico, digamos. De- Ah, mira. Así que no quise influir, pero bueno, ahí está. Luna. Salió. Sí. como síntoma. Tal cual. Che, así que de chiquito soñabas con... Sí, toda la vida. Sigo soñando. Seguís. Sí. Sí, el espacio es la pasión de mi vida, sí. Qué locura. Hoy ya que tengo varios añitos más que ustedes, No te creas. miro, No te creas. miro el cielo y sigo siendo ese pibe o ese nene de 4, 5, 6 años. Sí. muy Es como fuerte. buscar explicaciones a eso, es como te puede llevar toda la vida, digamos. Sí, en parte hay de eso, si no hubiese estudiado astronomía, Claro. pero más que el encontrar explicación es el disfrute, el asombrarme. De una. Por supuesto, a medida que uno va leyendo, se va interiorizando, va estudiando, las dimensiones que implica el espacio son tan grandes, tan fuera de lo cotidiano, que ahí es donde te acapara el asombro. Tal cual. Claro. Y ni hablar cuando te das cuenta que el ser humano ha sido capaz de entender eso. Entonces, pero ¿Cómo hicimos? ¿Cómo pasó? ¿Cómo hicimos ¿Cómo hicimos? para desde bajar de los árboles y desde la plena sabana hace Claro. 200, 300 mil años
entender eso que está ahí. Y es de lo más maravilloso del ser humano realmente. Sí, tal cual. Y creo que vos decís que por ahí tu hija salió más del lado artístico o algo, pero más allá de la física, la química, la matemática que existe, que nos rodea en el universo, hay algo mágico que uno lo puede... Yo lo pienso como una pieza artística, poniéndolo medio abstracto, ¿no? Porque hay los colores, el misterio. El misterio. Pero aparte... Hay como una creación ahí, Seguro. supongamos, si nos pongamos religiosos, es decir, una creación, casi una pieza artística. Digamos. Pero aparte, para hacer ciencia tenés que hacer de alguna manera arte. Arte en el sentido... Bueno, ustedes son profesionales en esto, pero yo lo digo desde mi perspectiva, ¿no? Arte en el sentido de generar ese valor agregado, esa diferencia. Si no, no estaríamos investigando. Claro. ¿Sí? Obviamente hay una rutina, hay una sistematización del proceso, como toda profesión. Tal cual. Pero no dejás de hacer arte en el sentido de la creación. Y de hecho, las más grandes investigaciones y los más grandes descubrimientos tienen una componente de arte muy, muy grande. Claro. Cuando le escuchamos cuando preparábamos tu presentación, un poco saliendo de lo que estás diciendo, dijimos, es un poeta este. Sí, totalmente. Porque es un poeta, así dijimos, porque no sé, hay como una manera, se te escucha como con mucha pasión por lo que estás contando. Sí, y como por un gran amor conectado a lo que estás sintiendo, total. La pasión la tengo, evidentemente se me nota, porque una de mis otras grandes pasiones es la divulgación científica, y entonces para intentar hacer una buena, y nunca estudié comunicación, en este sentido es prueba y error a lo largo ya de varios años, pero intentás, ¿no? Generar esa comunicación que realizás, intentás hacerla de la manera más efectiva. Claro. Y en ese sentido, la mejor manera de llegarle a la gente, por el hecho de compartir. Entonces, en ese sentido, sí, trato de hacerlo de la mejor manera. Claro. ¿Alguna vez te cansás de estudiar? No, porque estudio lo que me gusta. De Y eso una. está muy relacionado con lo que hablábamos recién con uno de los productores de acá del programa, que estaba relacionado en cuanto a que muchas veces uno asocia una carrera a lo difícil que puede llegar a ser, y yo comentaba que desde mi punto de vista la dificultad en una carrera universitaria o en cualquier actividad reside básicamente en cuánto te gusta lo que estás haciendo. Total. ¿Sí? Por supuesto, hay algunos parámetros, algunas variables de las cuales uno no puede desligarse. Como en una todo. carrera que tenga 5 materias y otra que tenga 40, y sí, capaz que la que tiene 40 puede ser más compleja desde ya. Claro. Pero muchas veces se minimiza el sentido de la componente de la pasión y el gusto, ¿sí? Ahora que digo pasión, quería comentar algo que me quedó de la respuesta anterior y que me había olvidado. Eso me pasa continuamente. Me encanta. Entonces, el hecho de que te guste facilita mucho las cosas. Sí. Entonces, vos si te cansás de estudiar, y no porque justamente estudio lo que me gusta. Claro, hay un si placer fuese ahí. distinto, Sí. no estaría 2 horas De una. estudiando. Claro. Y en cuanto a la pasión, sí, evidentemente cuando uno comunica algo, esa pasión se nota porque mucha gente me lo hace saber, digamos. Entonces sí, me parece que en cualquier actividad, supongo cual. que ustedes haciendo radio, Sí. cuando no lo hacen lo deben de extrañar, digamos. Tal cual. Sí, Sí, además en la ciencia hay una constante evolución que siempre te lleva a estar actualizado, y también es una forma de estudiar, de estar al día. Y ni hablar en la astronomía, no Claro. te das una idea. Nuevos Abrís una descubrimientos. puerta o cerrás una puerta en el sentido de esto lo hemos comprendido como concepto cerrado, y se te abrieron 10. Tal Y eso cual. es lo más maravilloso. Tal Claro. cual. Claro, Eso es lo porque que sí. además debe haber algo ahí de que no solamente es algo infinito, porque seguramente todo el tiempo pasan cosas nuevas, sino además la cantidad de información que seguramente no tenemos. Entonces eso abre como una brecha re zarpada a todo el tiempo a estar descubriendo cosas. Miren, yo comencé a estudiar astronomía en 1995. Me vine de mi Tandil, querido y hermoso, acá a La Plata, ciudad a la que quiero, que me recibió como a tantos otros. Soy un platense adoptivo. Y estudié
comencé a estudiar en 1995 con todo un conjunto de conocimientos que uno trae de aficionado y de haber leído libros de acá y libros de allá. Y 3 años después se generó un evento a nivel mundial extraordinario, un descubrimiento. Yo era estudiante todavía. Y para resumirlo, nos dimos cuenta que de todo lo que conocíamos del universo conocido, eso había cambiado radicalmente. Y ahora lo que no conocíamos del universo era prácticamente un 95%. Número que al día de hoy se mantiene. Entonces, de todo lo que sabemos, de todo lo que observamos, estrellas, planetas, galaxias, una inmensidad enorme en distancias, en magnitudes de tiempo, todo eso que conocemos es solamente el 5% de un universo que aparentemente estaría existiendo. Hay un 95% que no sabemos qué es, Desconocido. pero que no tenemos la menor idea de qué es. Gracias a qué se descubrió eso. Gracias a observaciones con un telescopio Sí. muy famoso, el telescopio espacial Hubble, observando explosiones de estrellas. Ok. Que los modelos teóricos indicaban que esas estrellas tenían que estar a determinada distancia. Y las observaciones indicaron todo lo contrario, Que estaban más lejos. que estaban mucho más lejos. No solamente que estaban mucho más lejos, que se estaban alejando a mucha más velocidad de la que observamos. Básicamente uno hasta ese momento tenía el modelo de un universo en expansión, un universo que se va agrandando. Sí. Una idea que había nacido allá por fines de la década de 1930 con un abogado que se dedicó a la astronomía de manera profesional y fue un gran astrónomo, uno de los mejores astrónomos de la historia, Edwin Hubble. Él, de alguna manera, con sus observaciones mostró que ese universo estaba expandiéndose. En 1998, varias décadas después, nos dimos cuenta que ese universo no solamente se estaba expandiendo, sino que lo estaba haciendo de manera acelerada. Y eso fue un cambio rotundo, un cambio de paradigma total. Nos cambió la idea del universo. Claro. Y no tenemos la menor idea qué es lo que lo está acelerando. A eso le llamamos energía oscura. Me mata. Hay otra, eso es el 70% del universo. Hay un 70% del universo y no tenemos la más remota idea Claro. de lo que es. Del otro 30, un 25%, hay algo que le llamamos materia oscura, que produce gravedad y que hace que las galaxias no se desarmen, Claro. y que queden girando de manera homogénea. No sabemos tampoco qué es, solamente que producen gravedad. Y hay un 5% que sí, son las galaxias, las estrellas, los planetas, el gas interestelar, todo eso. No Entonces sabemos cuando vos nada. te das cuenta de eso, Claro. es como un niño que me dijo en el colegio donde estoy trabajando, cuando conté esto, me dice, pero Diego, entonces no sabemos No sabemos nada. Y Básicamente. le digo, claro, tenés razón. Le digo, con una sonrisa que Claro. que me estaba enamorando ese comentario. Le digo, claro, tenés razón, le digo. O sea, cada vez sabemos más cosas en cantidad. Hoy sabemos lo que dicen 3 libros, mañana sabemos lo que dicen 5 libros y pasado mañana vamos a poder escribir 10 libros. Pero cuando escribimos esos 10 libros nos dimos cuenta que nos quedan por descubrir otros 1000. Claro. Y mañana 2000. Claro. O sea, cada vez nos damos cuenta todo lo que no sabemos. Y eso para mí es lo más fascinante de toda esta historia. Claro. Qué locura. Sí. Hermoso. Se van creando nuevos sistemas solares. A partir de cada. Yo voy a probar continuamente. Eso es también. Los sistemas planetarios es de lo más común que hay en el universo. Tal cual. Y también fue uno de los grandes Descubrimientos. Claro, porque siempre estuvo, cuando digo siempre me refiero en los últimos 3, 4 siglos, ¿no? Cuando comienza la ciencia moderna y ahí la humanidad despega para siempre. Newton, el método científico, la revolución industrial. Siempre pensábamos que tenía que haber planetas y sistemas solares como el nuestro por doquier. Pero nunca los habíamos observado esos exoplanetas, porque imagínense que un planeta es mucho más pequeño que una estrella. Claro. Y ustedes a la noche ven las estrellas. Claro. Son agatas, puntitos luminosos. Y con un telescopio, no es que vos a la estrella la ves más grande. Vos con un telescopio lo que haces es capturar esa luz y analizar esa luz. Esa luz, el análisis de esa luz a través de la espectroscopía fue el gran salto en el conocimiento astronómico hace 100, 150 años. Entonces, imagínate poder observar un puntito
al lado de mucho más pequeño que ese puntito, inobservable. No había Tal la cual. tecnología para poder detectarlo. En 1995 se descubre el primero. No hace tanto, cuando yo ingresé Claro. a estudiar astronomía, se descubrió el primer planeta girando alrededor de otras estrellas. Hoy ya hay más de 5.000. Claro. Y se Locura. observan, ya se están observando la formación de sistemas planetarios en otros lugares. Algo impactante realmente. Y algo flashero también de observar el cielo es esa idea de que la luz viaja a una velocidad y nosotros la captamos después de mucho tiempo y es probable que lo que vemos, una estrella encendida, ya esté apagada. Solo que No estamos solamente es viendo como probable, sino que es así. Es Arre. así, claro, observar- efectivamente. observar el cielo es una máquina del tiempo, Claro. literalmente. Cuando uno observa el cielo, no ya, por supuesto, galaxias, la luna, el sol, estamos observando el pasado. La luz, a la velocidad a la que viaja, tarda un poquito más de un segundo en ir de la luna hacia la Tierra. O sea que cuando vemos la luna, la vemos como era un segundo Un y segundo medio atrás. en el pasado. Ok. Cuando vemos el sol, que está más lejos, lo vemos como era hace 8 minutos. Si el sol en este momento dejara de brillar, no nos enteraríamos. Nos ¿Hasta enteraríamos cuándo? dentro de 8 minutos. Claro. Cuanto más lejos en distancia está el objeto, Más tarde. es lo que vos decís, tarda más la luz en llegar. Por lo tanto, cuando vemos el cielo, vemos el pasado, pero literalmente lo vemos. No, no Claro. es una frase. Es un Poética. poco poeta Sí, sí. igual de tu parte. O Sí. sea, hay algo técnico, pero también hay como una manera muy, muy hermosa de explicarlo y de contarlo. Che, me voy a ir un poco por ese palo porque me resulta interesante. Dijiste que soñabas con la luna cuando eras chico y demás. ¿Cuál es la primera experiencia que recuerdes o tu primer sueño alrededor de la astronomía en el espacio? Cuando iba de mi casa hacia la casa de mi abuela, en Tandil, allá en plenos, vivíamos en el centro de la ciudad, siempre pasábamos por una zapatería y había un cuadro de un astronauta del Apolo. Yo supongo que es una foto famosa, ¿sí? Del primer alunizaje tripulado de Buzz Aldrin. Yo supongo que era esa foto, porque era una foto, tenía 4 años. Claro. Claro. Y me llamaba mucho la atención el traje, ¿sí? Ese traje, el famoso traje A7L, un traje blanco con el cual los astronautas Sí, caminaron sí, en sí. la El luna. Me casco. llamaba- Típico. el casco me llamaba mucho la atención, con ese visor bañado en oro que reflejaba todo. Y yo me acuerdo haberle preguntado a mi mamá, son los astronautas que caminaron en la luna. La luna esa que vemos arriba, esa luna. Hay gente Y entonces que fue ahí ahí. Claro. eso me rompió la cabeza. Como una ¿Cómo no te va a persona. romper la cabeza? O sea, yo me quería meter en ese traje y caminar ahí arriba. Claro. Y Sí, ese obvio. es el primer recuerdo que yo tengo. Y eso evidentemente se fue acrecentando. En el año... Ustedes eran muy chiquitos. Esa foto me parece. Es que increíble. Debe haber sido esa foto. ¿Vos decís lo del oro, lo del casco? Ese visor para cubrirlos de la luz del sol, Sí. tenía un cobertor de oro. Tenía Ok. un doble visor. Mirá. Tenía un doble visor. Cuando el sol les pegaba casi de frente, se bajaban ese visor exterior. Bien, Cuando estaban de espaldas, levantaban ese visor y les quedaba otro bien. sin ese reflejo. Ese es el primer recuerdo que yo tengo y después eso se fue acrecentando con distintas cuestiones. Claro. La aparición de Cosmos en la televisión, que en ese sentido no soy nada original. Hay millones de personas dedicadas a la astronomía, a la ciencia, a las artes, Claro. por Cosmos. Y después, bueno, yo creo que hubo ahí, fue clave la actitud de un profesor muy querido de física y de matemática de la secundaria, que en sus clases siempre asociaba la matemática al universo. Uf. Y yo me quedaba... Claro, flasheando. Sí. Me quedaba obnubilado, realmente. ¿Te acordás algo que te haya dicho puntual ese profe que te cambió? Sí, esto del cielo. Del cielo. De la velocidad de la luz, que es finita, Claro. es la entidad con la mayor velocidad posible en el universo, Ok. pero que es finita. Entonces, por más que pareciera instantánea a nivel cotidiano, en el universo, eso es totalmente distinto y lo que ves es
el pasado y me explotó la ¿Te cabeza. acordás el número de la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. En un 300.000 segundo la luz recorre 300.000 Muchísimo. kilómetros. Esa es una Da banda. Tenés noción. un buen par de vueltas alrededor de la Tierra. Mm. Como la Luna está a 384.000, un poquito más de 300.000, tarda un segundo y algo. Y pico, segundo claro. 3. Y de donde está Jorge acá, No, es instantáneo. Sí. técnicamente no, porque apreciablemente sí. Él Claro. en cuanto levante la mano yo lo voy a ver. un poquito de Claro. pasado hay. Sí. Un muy Sí. poquito. Si él estuviese en el sol y levanta la mano, yo lo voy a ver en 8 minutos que levanta la mano. Claro. Sí, es muy bueno. Hay cosas que son impensables. Claro. Total. Cuando veo, por ejemplo, un terremoto muy fuerte, son fuerzas de choque o de roce, digamos, que no podemos imaginarlo. Claro. Es muy potente, está más allá de todo. Te voy a preguntar algo más picaresco y pensé, cuando ves una estrella fugaz, ¿pedís un deseo o... Sí. o- Sí, no sí. analizás La el séptima, evento. No la analizás séptima, el evento. La séptima Libertadores. Claro. Sí. Ay, vamos, Sí, Diego, sí. vamos. La séptima, que se está haciendo decir. Te quiero mucho. Va a llegar, Ay, pero. Dios. Claro. Va a llegar, Ay. pero. sí. ¿Este Boquita? Claro, séptima Libertadores es de Boquita. Dios. Hace poco se dio un evento. Yo había leído en un diario, creo que en Infobae, había leído que se avecinaba una tormenta solar muy fuerte y que era, bueno, los riesgos, siempre te ponen lo mismo, ¿no? Los riesgos que corre el ser humano o la tecnología. Pero no leí que no se pronosticaba un evento como el que se dio en Ushuaia o en el sur. Sí. Y se dio el caso de la aurora austral, es esta. Mm. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Eso se debe a la interacción entre el Sol y la atmósfera y el campo magnético de la Tierra. Mira, te voy a parar un cachito ahí. Porque yo el lunes utilicé el término campo magnético Quedo atento. y todos me dijeron, Sí, señor. dale, dejate hinchar la pelota, No. no sabés nada. No. Digo, yo vi un documental en Encuentro que se llama Los Planetas. Sí, excelente documental. Excelente documental. Sí. Y el campo y explicaban las auroras. Y nada, el planeta Tierra tiene el campo magnético y lo demás no, por eso, no sé. Algunos planetas sí, otros Sí, tan caótico, genera mucho caos también el hecho de que pasen esas tormentas. no. Ujú. Pero Y que nosotros te creímos. No me creyó Joaquín. Ah. Así que teníamos la duda de la capa de ozono. A mí me gusta usar el término campo magnético para todo. Yo lo voy a usar para la Tierra en este caso, ¿no? Sí, usalo para todo. La Tierra en el interior tiene un núcleo de hierro. Y rodeando ese núcleo de hierro hay hierro sólido. Y rodeando a ese núcleo de hierro hay también hierro, pero semifluido, como viscoso. Y eso gira. Entonces cuando eso gira, produce por electromagnetismo, lo mismo que una dínamo, que cómo se genera la luz en la bicicleta cuando pedaleamos, Una estática. genera campo magnético. Ese campo magnético tiene líneas, las famosas líneas del campo magnético, que funcionan como una especie de pantalla, de paraguas, contra toda la energía que viene del Sol. Y eso es fundamental para la vida. No Claro. digo que no existiría la vida en la Tierra de no existir ese campo magnético, pero si existiera sería totalmente distinto. Distinta. Nosotros no podríamos Estamos hablando de una energía soportar. también, una energía muy poderosa. Cada tormenta solar o cada. Sí, por supuesto. terrible. Cuando hablamos de energía son partículas cargadas eléctricamente, protones y electrones, que si te bombardean es como... Te morís. No quiero dar números Sí. porque no los tengo, No, pero no, son... no, pero- Imagínate que te pongamos millones y millones y millones de radiografías Claro, de no, un te instante, aniquila. ¿no? Te aniquila, te Claro. quema Tal cual. literalmente. ¿Y qué relación tiene, desde la ignorancia pregunto, esto de la protección, el campo magnético con, no sé, las capas gaseosas? Bueno, Tipo la capa de ozono. nosotros tenemos ese campo magnético y tenemos la atmósfera. Entonces, Claro. cuando las partículas del Sol, lo que se llama el viento solar, llegan a la Tierra, ¿sí? ¿Es eso que estamos viendo o no? Sí, esa es la magnetosfera. Esas partículas cargadas eléctricamente, protones y electrones,
pegan contra el campo magnético y el campo magnético lo que hace es desviarlas. Claro, y se genera. Las desvía y entran Pocas. por donde pueden Claro. entrar. ¿Y por dónde pueden entrar? Por donde las líneas del campo magnético se unen en los polos magnéticos, no en los polos geográficos. Ok. Están relativamente cerca, pero no son exactamente lo mismo. En los polos magnéticos. Cuando esas partículas, electrones y protones, entran en la atmósfera, lo primero que se encuentran son los átomos de la atmósfera. Básicamente oxígeno y nitrógeno. Bien. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la secundaria cuando estudiábamos el átomo? Que estaban los protones en el núcleo y los electrones dando Dando vueltas. vueltas. Bien. Tal cual. Si yo a un electrón le doy energía, ese electrón intenta girar más lejos del núcleo. Y lo hace. Pero después no puede soportar esa situación y vuelve al lugar en donde estaba. Bien. A la órbita donde estaba. Cuando vuelve, no es gratis nada en la naturaleza. Ujú. Emite luz. De acuerdo al átomo, esa luz que emite puede ser roja, puede ser verde, puede ser azul. Cada átomo emite una luz particular. Claro. Entonces, cuando esas partículas del Sol interaccionan con los átomos de la atmósfera, los excitan. Técnicamente es la excitación. En el barrio le decimos los electrones saltaron a una órbita más alta. Cuando se desexcitan emiten luz. Esas son las auroras. ¿Qué pasa? Si tenés determinada cantidad de partículas, vas a tener determinada cantidad de interacciones. Si el Sol se pone intenso, ¿sí? Y hay una actividad mucho más grande, la lluvia de partículas es mucho más intensa. Tenés muchos más átomos que son afectados, enloquecidos. Tenés mucha más luz. Es lo que vimos en estos días. Es lo que vimos y en este caso se dio de Wow. color rojo cuando estas son unas más tradicionales, digamos, las Esas verdes. son, sí, porque en realidad esas son las auroras australes y boreales. Lo Claro. que vimos en zonas como Ushuaia, en Pinamar, fue increíble. En Ay, me Pinamar. hubiese encantado Fue muy Lo que potente. vimos verlo. fue, más que auroras, es ese campo magnético con la atmósfera terrestre, que lo llamamos magnetosfera, por la combinación de los nombres, sufrió una intensa radiación. Sí. Y entonces fue caótico, literalmente, así es el comportamiento caótico, los átomos en esa magnetosfera. Y se vio todo un color rosado. ¿Vieron las imágenes que eran Increíbles. cielos rosados? Bueno, ahí están, cielos rosados, verdosos. Bueno, fue por la gran influencia de ese viento solar sobre lo que llamamos la magnetosfera. Claro. ¿Vos crees que ese intercambio energético, no sé cómo llamarlo, nos modifica a nosotros? No, a nosotros, bueno, muchas veces me lo han preguntado si al ser humano lo afecta. Claro, desde lo emocional. De una. Desde lo emocional, ¿me entendés? En el sentido de maravillarnos por la naturaleza, como cuando me preguntan, ¿un eclipse total de sol nos afecta? Y sí, porque yo voy a ver el eclipse total de sol y quedo Claro. obnubilado. Pero no nos afecta en sentido ese físico sentido, de no en el sentir. sentido que le puede dar un astrólogo, por ejemplo. Claro. Me encanta que entremos ahí. ¿Sí? En ese sentido no. Claro. Lo que sí también es verdad es que, y me llamó la atención no haber escuchado o no haber leído informes al respecto, esto generalmente como las partículas que vienen del Sol, insisto, tienen carga eléctrica, si vienen muchas pueden afectar los componentes electrónicos de los satélites. Por Claro. eso siempre está asociado ante una tormenta solar cuán afectados pueden estar o no las comunicaciones, por el tema de los Claro. satélites. Claro, no es Mercurio retrógrado, digamos. No. Bien, porque Habrá ahora que preguntarle tocamos a el tema, Elon Musk. me da mucha curiosidad, esta también es un poco fuera de, en el tópico, pero un poquito fuera. ¿La astronomía y la astrología se llevan bien? Hasta hace 500 años, sí, eran exactamente lo mismo. Claro. Eran exactamente lo mismo, hasta hace 500, 600 años. De hecho, lo primero es el huevo o la gallina. ¿Qué nació primero? Si la Claro. astronomía o la astrología. La astronomía es de las ciencias más antiguas. La astronomía nació cuando los primeros neandertales o los primeros sapiens, ¿sí?, levantaron la mirada y dijeron, ¿y qué es eso que hay ahí? Ahí Ok. nació la astronomía. Claro. Cuando le agregamos la componente mística de intentar explicar qué es lo que nos sucede, ¿sí?, a nivel humano, intentamos encontrar esas soluciones en el cielo.
Porque hoy, cuando nos duele la panza o nos tienen que operar de algo o lo que sea, vamos al médico. Sí, hoy, que tenemos la ciencia. Pero cuando no teníamos la ciencia, intentábamos también resolver El cielo. ese problema. Sí. Intentábamos con es una condición humana, una necesidad humana, intentar encontrar respuestas. Las buscamos en el cielo. Y ahí nació lo místico, ahí nació la religión. Ahí nació también la astrología, encontrar en el cielo las respuestas a nuestros problemas diarios. Hasta que en algún momento la ciencia como método científico nos dio respuestas que buscábamos. Y ahí comenzaron a separarse para siempre. Claro. La ciencia, la astronomía siguió el método de la ciencia, la astrología siguió como hace miles y miles de años. En ese sentido no hubo ningún cambio. Claro. Sí, yo creo también lo ato a... Hay tantos fenómenos o eventos que son tan atractivos y tan inexplicables para los que no estudian o no estudiaban en aquel entonces. El desconocimiento... Había tantos dioses al mismo tiempo después. Total. Pero porque le tenían que poner una figura a eso que era súper poderoso. Por ejemplo, el mar. Por ejemplo, la lluvia, los relámpagos, los rayos. Eran como cosas mágicas. Y creo que también se ata a eso. A después se va descubriendo cosas. Pero en un momento lo inexplicable, hasta el crecimiento de una hoja de un árbol, la comida misma que surja de la tierra. ¿Observaron alguna vez un eclipse total de sol? Yo tengo la idea que sí, pero ahora no recuerdo en qué momento. Inténtenlo hacerlo porque es de las experiencias más extraordinarias que puede vivenciar algo. Para mí es el espectáculo de naturaleza más extraordinario. No soy original con esto, ¿no? Por supuesto. Sabemos cuándo va Lo a ser el siento y próximo. repito lo que... sí, por supuesto que lo sabemos. Aunque uno sepa qué es lo que está ocurriendo, lo que observa en el cielo es tan delirante, que uno se emociona, hay gente que llora, el corazón te late más rápido, aunque sepas absolutamente en qué segundo va a pasar, en qué segundo va a terminar, cómo se va a ver, qué estrellas vas a ver y cuáles no, sabes todo. Sin embargo, lo que observás, el cerebro te juega una buena pasada en ese sentido, no una mala pasada, una buena pasada porque es algo que te rompe la cabeza. Imagínense que si eso nos ocurre sabiendo qué es lo que está pasando, imagínense hace miles de años. Claro, ¿cómo no Entonces, convertirlo en deidad? ¿Cómo no poner la componente mística, Claro. ¿sí? En ese sentido, en ese marco de la experiencia humana? Es absolutamente lógico. Y uno se pregunta, pero ¿y entonces por qué si sabemos todo esto, la astrología sigue teniendo el mismo peso o sigue teniendo el peso que tiene? Por algo muy sencillo. La astronomía, como ciencia moderna, tiene 5 o 6 siglos. La astrología tiene milenios. Claro. ¿Se entiende? Dentro de varios siglos, ¿sí? Vamos a hablar, los que estén, y van a decir, claro, en el siglo XX, en el siglo XXI, aunque existía la astronomía, había gente que también aún hablaba de la astrología. Eso va a ocurrir. Claro. Claro, pero lo puedo relacionar también con las religiones entonces y con la figura de un dios. Creo que había una frase que decía cada descubrimiento es una puerta que se abre a Dios, había dicho no sé si Einstein Mirá. o algo similar. También hay una discordia ahí con el hecho de Yo decir ahí descubrimientos. yo ahí hago una diferencia. Con la astrología te lo voy a defender, y aunque a los astrólogos no les guste, yo a los astrólogos les voy a comentar por qué la astrología no tiene absolutamente ningún sentido. Y no va a ser, perdón si suena muy absolutista, no va a ser una opinión subjetiva. Claro. Va a haber una cuestión fáctica, un hecho concreto. La astrología, por ejemplo, tiene en cuenta cosas que son erróneas, ¿sí? Por ejemplo, no tiene en cuenta ciertos movimientos que ocurren en el planeta. Por lo tanto, aunque vos me digas que para vos 2 más 2 es 4,5, yo te digo, no, lamentablemente no, es 4. Con la religión, desde mi punto de vista, la cuestión es muy distinta. Yo no soy ateo, soy agnóstico, ¿sí? Entonces, ahí hay un parate. Lo que comento al respecto es que si quiero explicar la religión desde la ciencia,
me voy a mandar una macana. Claro. Y si quiero explicar la ciencia de la religión, me voy a mandar la misma macana. Son cuestiones que van en paralelo. Son Sí, cuestiones sí. totalmente diferentes la astrología y la religión, digamos, en ese sentido. ¿Y de qué signo sos? Del Club Atlético Boca Juniors. ¡Eso! ¡Somos del mismo lugar! Lo poco que cree en la astrología, ¿no? Piripipipi. Que tiene que creer en Boca. Ay, bueno. Che, la mejor respuesta que me podían dar. Cuidado, ¿No? cuidado. Ya son 3 de Boca acá, loco. Claro. Sí. Me tengo que defender con los dientes, con los ¿Vos colmillos. por dónde venís? Por el otro lado. Ah, está bien. Sí. ¿Y ayer cómo? En serio, no sé cómo salieron. Ganamos. Ah. Bien. Escuchá, te quería hacer una pregunta. ¿Es esos datos que la astrología no está teniendo en cuenta de movimientos, que son muy complejos para explicar? No. ¿Qué es lo que no tiene en cuenta la astrología que la astronomía sí? La precesión de los equinoccios. Ah, claro. La precesión de los equinoccios. Ah, La Tierra, cuando rota, como es abultada en los polos o achatada en el ecuador, como aprendimos en el colegio, cuando gira como un trompo. ¿Sí? No gira sobre su propio eje y siempre se queda en la misma posición, sino que rota sobre su propio eje. Lo estoy haciendo para los que están escuchando. Ah, bueno, se ve por... Gira Sí, como sí. un trompo, precesiona. Como un trompo. El trompo gira sobre su propio eje, pero aparte gira Medio... sobre otro eje central que pasa por también por el punto donde está apoyado en la superficie en donde gire. Ok. Eso produce que los signos estén corridos, ¿sí? A medida que pasan, se vayan corriendo paulatinamente durante el año, y durante miles de años ese corrimiento sea notable. Ese descubrimiento, que es algo extraordinario de descubrir, valga la redundancia, lo descubrió Hiparcos hace 2000 años. ¿Sí? ¿Quién era Hiparcos? Hiparcos era un gran matemático astrónomo de la antigüedad que observando posiciones de estrellas se dio cuenta que algo se estaba corriendo y que las posiciones que él observaba tenían un desfasaje con las que tendrían que tener. Ahí es donde él descubre la precesión de los equinoccios. Eso hace que los signos del zodíaco, la astrología se basa en cómo pueden influirnos, qué características pueden tener cierta personalidad, ¿sí? Un ser humano al momento de nacer en función de la posición que ocupan el Sol, básicamente, y las estrellas en el cielo en el momento en que uno nace. Ujú. ¿Sí? Claro, si vos la posición de las estrellas las tenés corridas, quien nació en determinado momento hace 2000 años y le correspondía el signo de Escorpio, ese signo está absolutamente corrido. Hoy en día las estrellas están corridas por cómo está ubicada la Tierra, y hoy el que nació en el mismo día que alguien que nació hace 2000 años le corresponde otro signo. ¿Se entiende? Eso la astrología no lo tiene en cuenta. Ese es un Entonces, movimiento que es como cíclico. Sí, claro. Es Vos lo periódico. podés predecir, Sí, digamos. absolutamente. Ok, Es periódico. de una. Sí. El cielo funciona como un relojito. De una. ¿Sí? Es un reloj mecánico el cielo. Claro. Por eso nos podemos dar cuenta qué cielo va a ser mañana, si vamos a ver o no a Saturno dentro de un mes, cuándo va a ocurrir el próximo eclipse. No somos magos. Simplemente funciona como un reloj. Entonces vos podés saber cómo... El eclipse total de sol es cuando... Eclipse total, corazón. Eclipse cuando total del ocurre, amor. decís, físicamente. Cuando nosotros, o sea, la cuando luna tenés a ¿Cuánto la oxígeno? luna pasando entre la Tierra y el y el sol. sol. Entonces el sol ilumina la luna como cualquier cuerpo físico que es iluminado produce una sombra, y esa sombra incide en la Tierra. justo en la Tierra. Si vos estás en esa zona, que es un círculo de no más de 100 kilómetros de ancho, si vos estás en ese círculo, estás en el interior de la sombra lunar. Claro. Por lo tanto no vas a ver el sol. Y a plena luz del día se te hace casi de noche. Es como una nube. Como la sombra de la nube cuando viste Sí, la sí. nube hace así. Te entendí. pum, y No te de había repente entendido. estás Sí. en la sombra de la nube y después ves el sol. Exactamente. Sí. Es eso, pero con la luna. Con la luna. Y entonces ves cosas increíbles. Claro. Ves algo negro, un disco,
Claro. que es la luna, Que está iluminado, Que va- o sea, que- retroiluminado. del otro lado. Claro. Vos ves un disco negro de este lado Qué flashero. que va tapando el sol. Ahí Cuando estamos se viendo. produce el eclipse total de sol, ves Tal cual. ves la corona solar, Sí. que es algo increíble. ¿Qué es la corona solar? La corona solar es la, entre comillas, atmósfera del sol. Es todo lo que rodea al sol más allá de la superficie. Ah, ok. Son básicamente plasma, Como gases. Sí, exactamente. Mm. Ves todo un horizonte, los 360 grados, un amanecer. O, ¿viste los amaneceres o los atardeceres? Sí. Bueno, en un eclipse de sol, el atardecer o el amanecer, que es cuando el sol se está poniendo o está saliendo por el horizonte. Sí. Bueno, imagínate que cuando tenés el eclipse solar, esa sombra lunar es un círculo. Sí. Entonces todo el borde del círculo, ahí hay luz solar. Entonces en un eclipse total de sol, si tenés la fortuna de estar en una zona despejada, vas a ver todo un amanecer los 360 grados. Claro. O un atardecer los 360 No, grados. es una sí. locura. Es Esto una locura. me Es una lleva locura. a una pregunta que Es hay una en el locura. chat, que es, ¿qué pensás de los terraplanistas? Yo sé que es una pregunta un poco osada, No, no, no. pero Yo hice- es increíble yo en hice los una- últimos años como Yo hice una reflotó esa serie, teoría. hice una serie de videos en mi canal en YouTube. Mirá. El fraude del terraplanismo. Se armó un lío. Ah, Sí, porque aparte le hice mucho chingui, mucha publicidad. Ah, Y sí. lo dejé esperar y sí, se armó un lío. Y estalló. bárbaro. Sí, estalló. Mejor era lo ¿Mucho que... hater? ¿Querés reírte? Sí. Te voy a- después te voy a pasar un link. Por favor. No para que escuches el video. Si querés, miralo. No, yo no. lo quiero ver. Sí, sí. Para que lea los comentarios. Claro. Son tristemente maravillosos. El problema del terraplanismo no son los terraplanistas. Por eso hice la serie. El problema del terraplanismo es la posverdad. Y ustedes comunicadores lo sabrán mucho mejor que yo. ¿Lo estamos viendo? ¿Puede ser? Ese es el primer capítulo. Ahí va. Hay un problema muy grande que es la posverdad. Cuando vos, dejemos de lado la astronomía, esto no va por el Sí. lado de la astronomía. Cuando vos, en la vida real, comienzan a pesar, como sociedad, comienzan a pesar mucho más las subjetividades y las opiniones que los hechos concretos, se nos prende fuego todo. Yo ese video lo lancé en diciembre de 2019, ¿sí? Y el ejemplo que di fue, imagínense lo peligroso que sería, increíble, nunca más me va a pasar. Imagínense lo peligroso que sería, diciembre de 2019, Sí. imagínense lo peligroso que sería, ¿sí? Que ante una pandemia a nivel mundial saliera gente públicamente a decir que las vacunas no son importantes. Tal cual. 3 meses después estábamos encerrados. Qué increíble. Sí, sí. Vos no tenías ni idea de lo que estaba Qué pasando en timing, China. qué Diciembre timing la de produ. 2019, Claro, no imposible. tenía pero Terrible. no tenía la menor idea. Entonces, es peligroso la posverdad. Es peligroso. Entonces, para algo, la humanidad creció en todo sentido, creció en conocimiento. La ciencia nos dio herramientas, ¿sí? para poder trabajar. Ustedes pueden comunicarse y comunicar y llegar a nivel mundial gracias a la tecnología. Eso es producto de la ciencia, ¿sí? Yo no puedo desde un micrófono, llegando a nivel mundial, decir que los satélites artificiales no existen. Claro, claro. Es de mal gusto. Es una boludez. Bueno, Digo, ahí. ¿se entiende? Sí. Digo, Entonces, hay que ser serio, digamos. Antes se creía que la Tierra era plana hasta que se descubrió. Es como la astrología y la astronomía, digamos. En un momento se divide porque hay Sí, evidencia científica. claro, la primer prueba de que la Tierra era esférica, e incluso midiendo el tamaño de la Tierra y errándole por muy poquito con el valor real, ocurrió hace 2000 años con Eratóstenes, también un antiguo en la Mesopotamia, allá por la zona de Alejandría. Los terraplanistas son tan caraduras, tan desfachatados, tan sinvergüenzas, literalmente sinvergüenzas, que le dan una respuesta a lo que hizo Eratóstenes. Pero insisto, esto yo no lo quiero llevar al terreno personal de los terraplanistas ni de ninguno de ellos en particular. De hecho, nunca me van a escuchar hablar en nombre personal de ninguno de ellos, porque a mí lo que me preocupa es lo que hay por detrás de eso, el trasfondo que hay ¿Qué hay Claro. por detrás? en ello, el fenómeno de la posverdad y las conspiraciones. Bien.
Claro. Es peligrosísimo. Claro, Claro. es epísteme Es y no es peligroso. doxa lo que vos estás Sí, diciendo. hay gente que básicamente. tiene cargos políticos hoy en día que defiende esa Sí. postura. Fíjate en mi último video en YouTube y vas a escuchar mi opinión. Tal cual. Es una. Bueno, a ver, en esa línea, el problema no es esa diputada. Hmm. Desde mi punto de vista, el problema no es esa diputada. El problema es el marco que existe para que esa diputada llegue a. Bueno, que llegue a donde está, es el voto popular Claro, y contra sí, eso sí. no me. Pero que haya colegas, ¿sí? Que le falten el respeto. Argentina tiene 5 premios Nobel. De esos 5 premios Nobel, 3 son en ciencias. Poquísimos países en el mundo tienen 3 premios Nobel en ciencias. Por supuesto que muchos países tienen más, Claro. pero son pocos los países que tienen premios Nobel en ciencias. Claro. Argentina tiene 3. Ningún país de Latinoamérica tiene 3 premios Nobel en ciencia. Argentina lo tiene. Es una falta de respeto que una atropello a la diputada, razón. que una diputada que es terraplanista y que dijo explícitamente que un buen test de COVID o sencillo sería hacer Chupar la mesa. espetar, ¿sí? Toser a alguien arriba de la mesa y que otra persona, ¿sí? la chupara literalmente a la mesa. Esa persona que hoy esté a cargo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, yo pensé que nunca lo iba a ver. Bueno, siempre lamentablemente Sí, hay tal tiempo cual. para asombrarse. Sí, sí. Pero digo, el problema es que la hayan propuesto, que la hayan votado y que no pase nada. Claro. Porque no pasó nada. Bueno, ese es el problema de fondo. Sí, está, Muy preocupante. Se está utilizando también la posverdad para todo. Para todo. Para las causas judiciales, Para todo. Primero Todo. nace el juicio del periodismo en opinión, porque tampoco es con pruebas. Luego se hace el juicio social, que ya te condena. Y después, si se sabe la verdad, o sea, acá dentro de 10 años, bien chiquitito así en el diario, como diciendo al final era mentira. Cuando ya vos estás condenado. perdés, Ya cuando estás vos condenado. perdés marcos de referencia, perdiste todo. Tal No cual. sabes de dónde agarrarte. Y ahí entra el caos. Ese es el peligro. Claro. Cuando vos perdés los marcos de referencia, entra el caos a jugar. Y ahí, sálvese quien pueda. Bueno, Sí. claro, hay, creo que un colega de esta mujer dijo algo así como en el caos no existe, no hay constitución. Y claro. Por ahí conviene también. Por supuesto, pero no Sí. tengas la menor duda. Eh, La anarquía, ¿no? tal cual. Lo dijo el presidente de la nación. Mm. No lo digo yo, lo dijo el presidente de la nación. Total. Volviendo al tema, quería. Así no salimos a quemar todo. Después. Así Y nos- ustedes me dan así nos papel, Estamos- me dan se va- combustible y me dan los Se fósforos. va y después- fogueando, Sí. se va fogueando y uno sale de acá tipo rebelión en la granja. Una última pregunta te quería hacer, que es algo que nos pasó David y que la tiene muy clara también con el tema. Se dio un fenómeno que es una llamarada solar muy recientemente, que quizás no afecte acá porque se da no en dirección a la Tierra. Yo quería cerrar con eso. ¿Y cuándo es que puede llegar a afectar si es que afecta? Bueno, esas llamaradas solares o eyecciones de masa coronal, como le llamamos en la astronomía, básicamente el Sol está en una actividad muy intensa. Sí. Justamente lo que hace es producir estas llamaradas y es lo que ha generado estos fenómenos de las auroras y de esta excitación de esa magnetosfera es lo mismo, ¿no? terrestre. Claro, Está está bien. absolutamente relacionado. El Sol está muy activo y cuando está muy activo tiene muchas manchas solares, eso es un indicio de la gran actividad solar y está produciendo estas llamaradas mucho más intensas de lo común y por eso son los fenómenos que estuvimos viendo estos fines de semana. Bien, bien, bien. Diego, nos quedaríamos, yo personalmente, Toda la eternidad. muchas horas más. Muchísimas gracias por venir. Un Súper placer. interesante e hipnótico escucharte hablar. Así Dale. que un gustazo tenerte un ratito acá en la mesa. Espero que vuelvas en algún momento. Cuando gusten y bueno, gracias por el tiempo desde ya Hermoso. y la invitación. Muchísimas Un gracias. placer. Muchísimas Ah, Tiene que firmar, Sí. ¿no? Una Te vamos a pedir una firmita, Ah, un claro. autógrafo, Sí, sí. para quedarnos con un recuerdo ¿Por ahí? tuyo. Por allá, donde quieras. Estamos creando nuestras propias Murales. Nuestros Ah, propios murales. nuestros propios Nuestras murales. propias paredes Ahí por ahí ya está grafiteadas. medio lleno. Si querés mandarla ya Podés cuando atrás así. de Jorge. Ahí arriba creo que se ve. No, Sí, donde quieras. Sí, puede ser ahí.
Podés dibujar Saturno, no sé si tiene anillos, si es verdad o mentira. Tengo un poco esa duda, que es un poco una pelotudez seguramente. Pero... ¿Cuánto oxígeno se necesita Sí, para sí, que sí. un árbol... ¿Te acordás de eso? ¿Cuál? Una nota que estaba haciendo el que era... ¿Cómo se llama? Giordano. ¿cuántos? Le pregunta cuánto oxígeno se necesita. Quiero decir, el oxígeno. árbol. ¿Cuánto oxígeno? Hermoso. Persigan su pasión. Ahí está. Qué linda letra que tenés. Diego, ojalá Boca gane pronto. Yo no quiero entrar en monotemática, pero no puedo dejar que te vayas sin decírtelo. Yo también lo estoy esperando. Ojalá. Ojalá. La séptima va a llegar. Y mi próxima estrella fugaz te prometo que voy a pedir eso Muchísimas también. gracias. Muy, muy interesante. Ya vemos. Gracias, Diego. Qué lindo. Hermoso, chicos.